Si la honestidad es un valor, la deshonestidad es un valor, es un disvalor. No pueden ser la honestidad y la deshonestidad un valor las dos, porque la deshonestidad consiste en no ser honesto. No puede ser el asesinato un valor y la vida un valor, porque el asesinato es quitar la vida. Entonces, hoy estamos ante la presencia de la destrucción de los valores, porque nosotros decimos, defender la vida es un valor, pero el aborto también es un valor. ¿Y cómo le llamamos al valor del aborto, que es quitar la vida? Le llamamos derecho. El derecho es un valor. Cuando uno dice ampliar los derechos, significa que amplía los valores. Si nosotros decimos que la libertad es un valor, pero apoyamos la censura y la dictadura del Estado sobre el individuo, nosotros le estamos llamando bueno a lo malo. Y ya estamos rompiendo con los valores. Porque si es cierto que la libertad es un valor, la libertad se defiende y la dictadura se combate. Si es cierto que la verdad es un valor, la verdad se defiende, el error y la mentira se combaten. Si es verdad que la vida es un valor, la vida se defiende, el aborto se combate, la eutanasia se combate. Si es cierto que la salud física y la integridad mental es un valor, no puede ser también un valor las drogas. Pero hoy la humanidad le llama a la vida un valor y a la muerte y al aborto también un valor. Le llama a la verdad un valor, al engaño y a la mentira y a la especulación también un valor. Le llama a la libertad un valor y a la dictadura del Estado también un valor. Bienvenidos, estimados amigos. Hoy pretendo hablar de nosotros los fariseos. ¿Y por qué hablo en primera del plural y no en tercera del plural? ¿Por qué digo nosotros los fariseos y no digo ellos los fariseos? Porque cuando nosotros llegamos a comprender lo que significa ser fariseo para Jesucristo, nuestro Señor, y nosotros creemos que el fariseísmo es el modo de ser que tienen algunas personas que son malas, injustas y egoístas y soberbias, automáticamente nosotros podemos tener frente al fariseo una conducta farisaica. Es decir, cuando nosotros decimos lo que dice el Señor de los fariseos, le toca solamente a los fariseos, en ese momento nosotros tenemos la actitud de creer que estamos por fuera de las condenas que les hace el Señor a los fariseos. Y cuando nosotros consideramos que las condenas que el Señor Jesucristo le hace a los fariseos se circunscribe exclusivamente a los fariseos y que nosotros de ninguna manera estamos implicados
en esas críticas del Señor, en ese mismo momento nosotros estamos teniendo la expresión más grande de los fariseos. Es decir, que el ser humano diga yo no soy fariseo es un acto farisaico. La única manera en la que nosotros podemos salvarnos del fariseo es aceptar que todos somos fariseos. ¿Bien? De entrada. Es decir, que cuando nosotros hablamos de los fariseos, no hablamos de ellos, sino que hablamos de nosotros mismos. Y la mejor manera de entender al fariseo no es hablar del fariseo como si fuese un otro, sino examinando nuestro propio corazón. Es decir, al fariseo no hace falta leerlo afuera, lo podés leer adentro tuyo. Es imposible hablar del fariseo sin hablar del hombre, y es imposible hablar del hombre sin hablar del pecado. Espiritualmente se han convertido en sinónimos, fariseo, hombre y pecado. Cuando se habla del fariseo se habla del hombre carnal, y cuando se habla del hombre carnal se habla del pecado. El pecado siempre te coloca ante la situación de la exteriorización de la culpa. Es decir, la culpa por el pecado siempre tiene la exterioridad como causa y siempre tiene, por ende, una justificación que no es la maldad del ser humano, la maldad tuya, la maldad propia. Vos nunca te haces cargo de decir, no, la causa de esta obra mía es mi maldad. Es mi maldad. No, yo hice esto porque el otro me dijo tal cosa. Yo hice esto porque el otro me hizo tal cosa. O yo reaccioné así porque el otro me dijo así. O porque hace 10 años vos me hiciste esto. O vos dijiste esto. Entonces yo por eso justifico mi conducta por eso que vos hiciste. En realidad, la culpa de mi conducta sos vos. Vos sos el que me ha hecho obrar así. Vamos a estudiar cómo es el corazón del hombre, ¿sí? Capítulo 3 del libro de Bereshit, el libro de la Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que esa no había sido nunca la orden del Señor. El Señor nunca le dijo a Eva ni a Adán que no coman de ningún árbol del huerto. Lo que les dijo es coman de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el Señor nos dio la posibilidad de disfrutar de todo, sabiendo que no todo nos conviene, que hay cosas que no nos convienen. Y ahí viene el discernimiento. El discernimiento surge justamente cuando nosotros nos damos cuenta que en el valor se engendra el disvalor. Y que el Señor, para enseñarnos lo que es bueno, también nos tiene que prohibir hacer lo malo. Porque si la vida es un valor, evidentemente que el que quita la vida está matando, y la muerte, el asesinato, es un disvalor. No puede ser en el mismo momento y en el mismo sentido la vida un valor y el asesinato
también un valor. Una de las categorías fundamentales del valor es que en su misma concepción un disvalor. Si la libertad es un valor, la esclavitud es un disvalor. Si el amor es un valor, el odio es un disvalor. Si la sinceridad es un valor, la mentira es un disvalor. Si la honestidad es un valor, la deshonestidad es un valor, es un disvalor. No pueden ser la honestidad y la deshonestidad un valor las dos, porque la deshonestidad consiste en no ser honesto. No puede ser el asesinato un valor y la vida un valor, porque el asesinato es quitar la vida. Entonces, hoy estamos ante la presencia de la destrucción de los valores, porque nosotros decimos, defender la vida es un valor, pero el aborto también es un valor. ¿Y cómo le llamamos al valor del aborto, que es quitar la vida? Le llamamos derecho. El derecho es un valor. Cuando uno dice ampliar los derechos, significa que amplía los valores. Si nosotros decimos que la libertad es un valor, pero apoyamos la censura y la dictadura del Estado sobre el individuo, nosotros le estamos llamando bueno a lo malo. Y ya estamos rompiendo con los valores. Porque si es cierto que la libertad es un valor, la libertad se defiende y la dictadura se combate. Si es cierto que la verdad es un valor, la verdad se defiende, el error y la mentira se combaten. Si es verdad que la vida es un valor, la vida se defiende, el aborto se combate, la eutanasia se combate. Si es cierto que la salud física y la integridad mental es un valor, no puede ser también un valor las drogas. Pero hoy la humanidad le llama a la vida un valor y a la muerte y al aborto también un valor. Le llama a la verdad un valor, al engaño y a la mentira y a la especulación también un valor. Le llama a la libertad un valor y a la dictadura del Estado también un valor. Y cuando nosotros no tenemos la posibilidad de hacer lo que hace el Señor, esto es lícito y conviene. Esto que está en contra de lo que el Señor ha mandado, no es lícito, no conviene. Esa capacidad de o lo uno o lo otro, o me quedo con el valor y defiendo el valor y combato el disvalor, o me quedo con el valor y el disvalor y disuelvo al valor mismo, porque nadie que defienda el aborto puede defender la vida como un valor. Se disuelve la vida como valor, porque el aborto consiste en matar a un humano. Alguien que defienda una dictadura global, que en nombre de intereses espurios quitan la libertad de los individuos, no puede defender la libertad como un valor, porque la dictadura totalitaria del Estado no es un valor, es un disvalor. El Señor está mostrando que para que algunas cosas sean buenas, pues bien, no todo puede ser bueno. No todo puede ser bueno. Cuando alguien dice que todo vale, está diciendo que todo tiene valor.
Y cuando alguien dice que todo vale porque todo tiene valor, está diciendo que no hay disvalores. Y cuando alguien dice que no hay disvalores, está diciendo que todo vale. Y está disolviendo el valor. Porque para que haya valor, tiene que haber disvalor. Entonces, cuando Satanás ve que el Señor muestra el valor contrastado con el disvalor, Satanás le dice a Eva, ve que te prohibió comer de todo árbol del huerto. ¿Qué significa? Para el Señor todo es malo. Para el Señor todo es malo. Él te prohíbe disfrutar de la vida. El Señor te prohíbe disfrutar de todos los árboles tan bellos del huerto, porque el Señor es tirano, el Señor es represivo, el Señor es un dictador. En cambio, yo te vengo a decir que podés comer de todos los árboles, incluso de este, que el Señor te dijo que no. Yo te digo, vos podés comer de todos los árboles. Y esto es propiamente la posmodernidad. Decirle a los seres humanos, oigan, todo es un valor, no existen disvalores, no hay cosas prohibidas. Todo está bien. Coman de todos los árboles del huerto, porque todo vale. Es decir, todos los árboles del huerto tienen un valor. La serpiente fue el primer posmoderno. Los posmodernos tienen esa actitud de la serpiente. Coman de todos los árboles del huerto. Y eso es lo que somos nosotros. Nuestro hombre carnal quiere comer de todos los árboles del huerto. Eso somos nosotros mismos, queridos. Nosotros somos aquellos que quieren comer de todos los árboles. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Es decir, cuando nosotros entendemos que violamos ese mandamiento de Dios, en ese mandamiento el Señor está mostrando y enseñando que para que la vida sea eterna y perfecta, el hombre debe cumplir con lo que Dios dice. Y que el criterio que resuelve qué es bueno y qué es lo que dice el Señor, lo que a nosotros nos parece. Cuando el ser humano come del árbol de la ciencia del bien y del mal, le está diciendo al Señor, yo me voy a apropiar del criterio moral y ya no vas a ser vos, Señor, el que decida lo que es bueno y lo que es malo. Ahora voy a ser yo mismo el que en mi vida va a decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le está diciendo, come de todos los árboles, viví como puedas, viví como quieras, no vas a tener consecuencias de lo que hagas. Peca tranquilo, porque tu pecado no va a traer consecuencias. Porque como en realidad no es malo lo que estás haciendo, abortá tranquila. Abortá tranquila, no vas a morir. Porque el aborto que estamos proponiendo nosotras es un aborto libre, seguro y gratuito. Es seguro nuestro aborto. Abortá tranquila, no vas a morir. Pecá tranquilo, porque en realidad el pecado no existe.
Viví negando la voluntad de Dios. Violá todos los mandamientos de Dios. Porque esos mandamientos en realidad son la voluntad arbitraria de un Dios loco y caprichoso que no quiere que seamos libres, felices. Coman de todos los árboles del huerto, que no va a haber consecuencias, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, van a ser más inteligentes y libres, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El Señor ha probado el bien y el mal. Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo, y Él ha hecho lo bueno y lo malo, le dice Satanás. Y ser libre consiste en tener la posibilidad de hacer lo bueno y lo malo. Dios los hizo a ustedes, Adán y Eva, determinados a hacer el bien. Y como ustedes están determinados a hacer el bien, no son libres. Para ser libres tienen que tener posibilidad de hacer lo malo. Y yo, Satanás, les vengo a dar esa posibilidad de que ustedes puedan hacer lo malo. Y cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer lo malo, van a poder elegir. Después van a ser verdaderamente libres porque van a tener dos posibilidades. El Señor les dio solamente una posibilidad, que es la posibilidad de hacer el bien. Ustedes en sí mismos aún no tienen la posibilidad de hacer el mal. Pero si ustedes comen de ese árbol, van a tener la posibilidad, porque es una potencia, es una perfección, tener la capacidad de hacer el mal. Es una perfección que a ustedes les falta. El Señor a ustedes los hizo imperfectos, porque no pueden hacer el mal. Están determinados a hacer el bien, son unos robots. Ustedes no son libres, son unos títeres del Señor. Ustedes tienen que probar de todo. Para ser libres tienen que probar de todo. Prueben de todo, vivan la vida. Y yo les vengo a traer, dice Satanás, esa posibilidad de ser libres, sin pagar las consecuencias. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, porque la tentación viene por los ojos, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ah? Nosotros, para conocer la verdad de las cosas, tenemos que tener la posibilidad de equivocarnos. Y por eso Satanás nos viene a dar esa libertad. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Es decir, tuvieron la posibilidad de contemplarse desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Porque el que peca se esconde de la luz, porque lo que hace la luz es mostrar al pecado del hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: yo fui el culpable, Señor. Vos me diste un mandato, y yo, por mi desobediencia, por mi vil decisión, he acarreado condenación, Señor, porque no he cumplido con tu mandamiento. Yo, voluntaria y libremente, Señor, decidí por mi propia voluntad pecar ante ti. Y no tengo disculpas, Señor, no tengo excusas, porque solo frente a ti he pecado. Y no tengo perdón, porque tú lo has prohibido. Y yo hice lo que tú has prohibido.
Esa es la respuesta de Adán. Pero Adán respondió, la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y comí. Pero la culpa la tiene ella. La culpa no es mía, que yo hice el acto. La culpa de mi acto la tiene otra persona. Yo estoy fuera y libre de la culpa, Señor. Yo nunca me voy a hacer cargo de lo que yo haga, porque cuando yo hago las cosas buenas, el responsable soy yo y yo tengo méritos. El origen del bien soy yo mismo, Señor. Cada vez que yo haga cosas buenas, el mérito lo tengo yo. El mérito lo tengo yo, Señor. Cuando haga cosas buenas, Señor, la causa soy yo, ¿eh? Anotá todas mis cosas buenas porque yo soy el responsable de las cosas buenas que hago. Si yo le doy de comer a los pobres, es porque yo soy bueno, Señor. La raíz de mis actos buenos soy yo mismo, mi naturaleza, mi corazón. Pero en cambio, cuando yo hago cosas malas, la raíz no es mi corazón, Señor, no son mis decisiones libres, voluntarias, deliberadas y conscientes, no. Cuando yo hago cosas malas, Señor, la causa de mis procederes, de mis actitudes, de mis conductas, es otra persona. Porque vos sabés que yo soy bueno. A mí me provocan. A mí no frente a la gente mala. Hay gente muy mala, Señor, en este mundo. Hay gente muy perversa, muy mala, muy dañina. Hay gente muy mala. No todos son buenos como yo, Señor. Entonces, bueno, hay gente mala que me provoca. Y yo termino, bueno, sí, he mentido, pero esa mentira fue para zafar del problema que me trajo esta persona. Y está bien, yo he golpeado a esa persona, Señor, pero esa persona me provocó. ¿Vos viste lo que me dijo? Sí, Señor, también. He robado, pero Señor, vos sabés que yo necesito. Y aparte esa persona tiene mucho. Además, esa persona es muy soberbia. Yo necesitaba y esa persona tiene de más. Así que no me culpes, Señor, porque yo no soy el culpable de las cosas que hago mal. Yo solo soy responsable de las cosas que hago bien. He comido de ese árbol, pero la causa es la mujer que me diste. Vos me diste esa mujer me dio de comer, o sea que la culpa la tiene ella, pero más bien la tenés vos, porque a esa mujer me la diste vos, Señor. ¿Sí? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, Señor, yo por mi propia libertad consciente, libre y deliberada, he decidido pecar contra ti. He buscado lo malo ante tus ojos, Señor. No quise obedecer a tu mandamiento. Yo consideré que tu mandamiento era para nosotros gravoso y nos quitaba la libertad y no nos podía dar la posibilidad de conocer la ciencia y la verdad. Yo quería conocer la verdad porque yo sentí que vos nos estabas engañando. Yo quise probar la libertad porque sentí que vos, Señor, nos estabas esclavizando. Así que yo he decidido pecar porque he desconfiado de ti, Señor. Esa fue la respuesta de Eva. No, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero la culpa es de la serpiente. La culpa no es mía. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Ahí terminó. Parece que Dios compró el relato de Eva y condenó solamente a la serpiente, no, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién la tierra es maldita? La tierra es maldita por causa de Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, tendrás que trabajar. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, cuanto que ella es madre de todos los vivientes. Fíjense cuando le da el nombre, ¿no?, de Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Para hacer túnicas de pieles tuvo que matar a un cordero. Esa es la primera epifanía de Jesucristo. Para poder vestir del pecado, de la desnudez a Adán y a Eva, el Señor mató a un animal, a un cordero, y los cubrió con piel de cordero. Esa es la primera epifanía del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo para cubrir los pecados de Adán y Eva, digamos, ¿no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Nosotros estamos hechos para tener sobre nosotros la mejor de los conceptos. Y realmente nunca nos sentimos culpables. Realmente creemos que las cosas buenas las hacemos nosotros y que las cosas malas las hacen los otros. Sartre dice, el infierno son los otros. Porque ojo que mi pecado no es tan grave como el de los demás, ¿no? Yo digo mentiritas, me habré quedado con alguna lapicera de un compañero, le habré faltado el respeto a mis padres alguna vez, quizás, no sé. Habría sido descortés en algún momento, habré sido, bueno, irrespetuoso, desconsiderado. A veces soy un poquito soberbio, un poco orgulloso, pero son pecaditos muy chiquitos, son pecados realmente que no son tan importantes. Mis pecados no son graves, son pecados débiles, son pecados veniales, son pecaditos que no son tan graves. Pero no, el otro, ¿viste el otro cómo vive, Señor? Es el pecado del otro, ese sí es grave. Él sí, porque él engaña a su mujer. Yo nunca engañé a ninguna mujer, ¿no? Yo nunca he codiciado en mi corazón a ninguna mujer que no sea la mía, Señor, no. Él es mentiroso, es muy mentiroso, él vive mintiendo, engañando, es ladrón, es perverso, es un delincuente, es un mal tipo, Señor. Él es un mal tipo, yo no, yo soy distinto a él. Soy distinto, mis pecados son distintos a los pecados de él. Así que a mí me tenés que medir con una vara muy pequeña, porque mi pecado es muy chiquito. En cambio, el pecado de él es enorme, es muy grande, es tremendo el pecado de él. Así que a él sí tenés que condenarlo con toda la ira. Con él sí, Señor, a él sí condenar. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare
toda la ley, pero la ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley del Señor, pero la ofendiese en un solo punto, se hace culpable de haber violado toda la ley por completo. O sea que aquel que diga en su corazón, Señor, mis pecados son chiquitos, son pecaditos. Los de mi hermano son pecadotes. Yo estoy ofendiendo la ley, pero en un solo punto. Bueno, la ofendiste en un solo punto, sí. El Señor te va a tratar como si vos la hubieses ofendido completamente. Porque la categoría del hombre carnal, es decir, la del fariseo, es que confía en sus propias obras. Se vanagloria de sus obras. Confianza en sus obras. Y cuando yo pienso que por una obra buena con la salvación, y yo estoy teniendo fe en mis obras, el Señor me va a dar el precio de mis obras. Ahora, para salvarse por las obras, hay que cumplir la ley a la perfección. Aquel que la quiere cumplir a la perfección, pero la viola en un solo punto, Dios lo va a culpar de haber violado toda la ley por completo. Es decir, yo solamente dije una mentira, sí, pero Dios te va a acusar de asesino, de traidor, de mentiroso, de adúltero, de idólatra. Pero ¿cómo me vas a acusar, Señor, de toda la ley si yo la ofendí en un solo punto? ¿Sí? Porque mentir es matar la confianza. Sos asesino. Mentir es adulterarla a la verdad. Sos un adúltero. Mentir es fornicar con el padre de la mentira. Sos fornicario. Mentir es idolatría, porque estás teniendo a otro Dios que no es el Dios de la verdad. O sea que en una sola falta vos te hiciste culpable de todas las faltas. Entonces nadie va a salvarse. Nadie va a salvarse porque todos nosotros pecamos y no hay nadie quien no peque. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Señor, yo estoy obrando cosas buenas, yo merezco la salvación. Vos tenés que darme el pago de mis obras buenas. Así que, Señor, si vos me salvás, es porque yo lo merezco. Yo estoy haciendo obras buenas. Tenés que pagarme con la salvación el precio de mis obras buenas. Así que tu salvación no es un don gratuito e inmerecido porque yo soy una vil casta de pecador. No, no, no. Vos si me salvás es porque estás viendo que yo hago muchas cosas buenas y que merezco esa salvación. Yo merezco realmente estar con vos eternamente, con un Dios totalmente santo, puro, casto y bueno. Yo merezco, Señor, estar frente a ti, a tu lado, disfrutando de tu santidad, porque yo soy muy parecido. Yo también soy bueno como vos. Yo también trato de ser santo como vos. Me estoy pareciendo mucho, Señor. Yo me doy cuenta que vos sos un poquito mejor que yo, ¿no?
Si me doy cuenta que sos un poquito mejor que yo. Pero no tanto. No tanto porque estoy haciendo muchas cosas buenas. Más al que no obra, sino más bien pone su fe en aquel que justifica al impío, la fe del impío le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco mi fe en las obras de Jesucristo, entonces Dios ya no me va a juzgar bajo las varas de mis obras, porque yo ya he dejado de confiar en mis obras. ¿Y dónde va a estar la balanza del Señor? ¿Dónde está mi corazón? Si mi corazón está puesto en la confianza en mis obras, entonces Dios me va a juzgar según mis obras. Esto lo dice Romanos 2, capítulo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Para aquellos que confían en sus obras, Dios los va a juzgar por sus obras. ¿Estás confiando en tus obras? Tengo una noticia. Dios te va a juzgar por tus obras. Y tengo otra noticia. Capítulo 3, versículo 10 de los Romanos. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Con los labios nosotros lo que hacemos es envenenar. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No, Señor, no exageres. Yo no soy tan malo. ¿Por qué exageras tanto? ¿No te das cuenta que hago cosas bien? Hago muchas cosas bien. Soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen novio, un buen esposo, soy un buen ciudadano. Tengo mis errores, Señor, pero bueno, errar es humano. ¿Por qué me vas a condenar por errar si errar es humano? Todos los seres humanos se equivocan. Y yo, como soy un ser humano, también me equivoco, pero ¿por qué tenés que condenarme por ser un ser humano si vos me hiciste así? ¿Quién está confiando en sus obras? Los que están bajo la ley. Yo me coloco debajo del poder de la ley porque estoy confiando en mis obras. Mis obras, Señor, son muy buenas, ¿no? Mis obras merecen la salvación. ¿Confías en tus obras? Estás bajo la ley. Capítulo 3, versículo 19, a continuación de lo que acabamos de leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, es decir, confiando en sus obras. ¿Para qué? ¿Para qué la ley te dice todo lo que te dice? Que vos tenés que ser perfecto
en santidad para poder salvarte, para sujetarte a pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. ¿Para qué está hecha la ley? ¿Para salvar o para juzgar? La ley de la justicia está hecha para juzgar y no para salvar. Y aquel que con sus obras, tratando de cumplir con la ley, ponga su corazón en sus obras, es decir, en la ley, va a ser juzgado con la ley y está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley el ser humano conoce el pecado, no se salva, conoce el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados inmerecidamente, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia del Señor. Yo tengo fe en las obras del Señor, en la justicia del Señor. Santo, santo, santo es el Señor Jesucristo. Yo tengo fe en sus obras, no en las mías. Cuando yo tengo fe en las obras de Jesucristo, las obras de Jesucristo son imputadas en mi vida. Y yo que soy injusto voy a ser tratado como justo. ¿Por qué? Porque el Señor que era justo fue tratado como injusto. Porque Dios puso en Jesucristo mis pecados para poder poner en mí la gracia de Jesucristo. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó ese pecado? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, Yahvé, el Padre, colocó todos nuestros pecados. Y no los pecados abstractos, ¿eh? Ayer una amiga tuvo un problema con un hijo. Yo leí el mensaje. Lo leí el mensaje. ¿Y saben qué hice? En vez de escribirle y llamarla para preguntarle cómo estaba, ¿saben lo que hice? Me fui a dormir. Me fui a dormir. ¿Saben por qué? Porque estaba preocupado más por mis problemas que por lo que a ella le estaba pasando. ¿Saben qué pensé? La llamo después. La llamo después. ¿Y yo la tenía que llamar después? ¿O en ese momento en que sucedió el accidente yo la tenía que llamar en el momento? Y decirle, amiga, contás conmigo, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? Contame, estoy atento, estoy pendiente de lo que te pasó. ¿Qué tendría que haber hecho un hombre de bien? ¿Atenderla, responderle y escribirle y estar atento a lo que le pasa? ¿O irse a dormir? Tranquilo, calentito, durmiendo. ¿Y qué hizo mi corazón cuando ella me reclamó? Cuando ella me dijo, esperé que me escribas, que te preocupes, que te intereses por mi situación. ¿Qué hizo mi corazón? ¿Saben cuál fue la primera reacción de mi corazón? Justificarme.
justificarme y decir, bueno, entendeme, lo que pasa es que yo soy un hombre muy ocupado, tengo muchos problemas, así que bueno, en realidad sí te iba a escribir, pero después, porque yo pensé que vos estabas muy ocupada, entonces realmente no tuve mucho tiempo para escribirte. Ya me estaba durmiendo, así que no leí muy bien el mensaje. Así que bueno, nada, discúlpame, pero realmente yo tengo muchas razones, tengo muchos motivos para haber actuado de esa manera, ¿no? Así que no soy tan culpable, ¿no? No es que yo sea una persona mala, que en su corazón tiene el egoísmo, la soberbia, la mezquindad, la egolatría. No, simplemente que yo tuve muchas razones para no cumplir con lo que debía hacer, así que nada, te estoy dando esas razones, que no es mi maldad. O sea, la causa de ese comportamiento que yo tuve no es mi maldad, simplemente son otras cosas. Pero ¿saben cuál fue la raíz de mi conducta? Hoy. O sea, yo sigo pecando hoy y voy a pecar mañana. ¿Saben cuál fue la raíz? Mi maldad. Mi maldad. Porque adentro de mi corazón hay maldad. Maldad, pecado. Con P mayúscula, pecado. Adentro de mi corazón hay egoísmo. Pienso en mí. Pienso en mí, estoy pensando en lo que yo necesito. Yo considero que mis necesidades son urgentes y las necesidades de los otros no lo son tanto. Yo tengo en mi corazón egoísmo, maldad, soberbia, orgullo. Considero que lo que sucede en mi vida es más importante que lo que le sucede a la vida de los demás. Y yo puedo decir otra cosa con mi boca, pero yo sé lo que está sintiendo mi corazón. Yo sé que en mi corazón hay maldad. En el mío, ¿no? No en el de otro. Yo no estoy hablando de otro corazón. Estoy hablando del mío, de mi corazón. En mi corazón hay pecado. En mi corazón hay maldad. Y mucha. Angustiado el Señor Jesucristo. Isaías 53, 7. Y afligido, no abrió su boca porque estaba bajo la ley. Dios los sometió bajo la ley. Por eso San Pablo dice, ya para que toda boca se cierre. Romanos 3, 19. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, con los ladrones, ¿no? Más con los ricos fue en su muerte, con José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue tratado como un pecador, siendo el santo justo. Nunca hubo en el Señor Jesucristo un solo pecado. Pero el Señor lo trató a Jesucristo como el pecador más grande de la historia. ¿Saben cuál fue el pecador más grande de la historia? El Señor Jesucristo. No porque Él haya pecado, sino que Dios lo hizo a sí mismo el pecador más grande. Dios lo convirtió a Jesucristo en el pecador más grande. Y lo condenó en la cruz como un pecador, porque ha puesto en Jesucristo todos nuestros pecados. Y para tratarlo a Él, que es justo, como injusto,
tuvo que poner mis pecados en él. Y yo cuando tengo fe en el Señor Jesucristo, yo que soy injusto y pecador, puedo recibir la imputación de Dios de los méritos y la santidad de Jesucristo en mí. ¿Se entiende? Yo tengo pecado, el Señor es santo. El Señor pone mis pecados en Jesús para tratarlo a él como pecador, aunque él fue santo. Yo soy pecador y no soy santo. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, Dios traslada la justicia de Jesucristo por sus méritos en mi vida. Y yo que soy pecador voy a ser tratado como justo. ¿Se entiende? Para tratar como justo al injusto, tuvo que tratar como injusto al justo. Para tratar como santo al pecador, tuvo que tratar como pecador al santo, al único santo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo a Jesucristo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Miren lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesucristo se sintió ladrón porque vos robaste. Jesucristo en la cruz se sintió egoísta, soberbio y mezquino y orgulloso porque yo hoy fui egoísta, soberbio, mezquino y orgulloso. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le estuvimos por azotado, por herido. ¿Por quién? ¿Herido por quién? ¿Y abatido por quién? Por Dios. ¿Quién estaba castigando a Jesucristo en la cruz? ¿Poncio Pilato o Yahvé? Era Yahvé el que estaba condenando al Señor Jesucristo. Jesucristo lloró lágrimas de sangre, transpiró sangre, no por tenerle miedo a los clavos. Pedro murió clavado con la cruz para atrás, dada vuelta, hacia abajo. ¿Ustedes piensan que Jesucristo le tenía miedo a los clavos? Que Jesucristo, el trago amargo que Jesucristo quería evitar eran los clavos, era la espina la corona de espinas. Jesucristo estaba siendo tratado como el pecador más grande de la historia y estaba toda la ira de Dios cayendo sobre Jesucristo. Nadie ha recibido como Jesucristo toda la ira de Dios. Repito, en Jesucristo cayó toda la ira de Dios. Toda la ira. Todo. Jesucristo en la cruz se sintió violador, ladrón, delincuente, abortero, mentiroso, adúltero, fornicario, asesino, idólatra. Jesucristo estaba cargando en esa cruz todos los pecados. No en abstracto. Ese pecado tuyo, ese pecado mío. El de ayer, el de antes de ayer y el de mañana. Y Jesucristo lo tenía en su carne y estaba siendo condenado por Dios por ese pecado. ¿Y qué es el fariseo entonces?
aquel que coloca la raíz de sus obras buenas en sí mismo y la culpa en otro. ¿Qué es un cristiano? El que coloca la culpa en sí mismo y las obras buenas en Dios. ¿Qué dice Lutero? Señor, Lutero, ¿no? Dice, Señor, tú eres mi gracia. Yo soy tu pecado. ¿Escucharon la oración? Señor, tú eres mi gracia. Yo soy tu pecado. ¿Por qué Jesucristo era pecador en la cruz? ¿Por él o por mí? Jesucristo era pecador en la cruz por mí. ¿Y yo por qué soy justo? ¿Por mí o por Jesucristo? Por Jesucristo. Entonces, ¿dónde está mi gracia? Si no hay nada bueno en nosotros, salvo Cristo viviendo en nosotros. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, en primera fila y tocando campana para que todo el mundo vea que él está ahí rezándole a Dios, oraba. ¿Con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Oraba consigo mismo. O sea, ¿a quién le estaba hablando el fariseo cuando estaba así? Oraba consigo mismo. De esta manera. Y si él hablaba consigo mismo, cuando él decía algo, ¿a quién se lo decía? A él mismo. ¿Y qué decía él? Dios. Es decir, no Dios, ¿no? Sino, no Dios, ¿no? Sino Dios. Dios. O sea, ¿quién es él? ¿Quién tiene mérito de las obras buenas del fariseo? Si el fariseo hace obras buenas, ¿de quién es el mérito? De él. Por eso él hará consigo mismo. Y cuando él da gracias a Dios, ¿a quién le está agradeciendo por las obras buenas de él? ¿Quién es el causante de sus obras buenas? Él mismo. Entonces, dice, el fariseo puesto de pie, oraba consigo mismo, soliloquio, hablaba consigo mismo, de esta manera y decía, Dios, o sea, yo fariseo, Dios, yo fariseo, yo soy Dios. Te doy gracias, es decir, me doy gracias. Gracias a mí, que yo soy Dios, gracias a mí, porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy como los otros hombres. Yo soy distinto. Ellos son pecados. Hay gente muy mala, ¿eh? Ustedes van a escuchar siempre esta frase. Hay gente muy mala, ¿eh? No, es que la gente es muy mala. Che, ¿y vos no sos la gente? No, la gente es muy mala. Hay gente muy mala. La gente es mala. ¿Y vos qué sos? ¿Qué sos vos? ¿No sos gente vos? No, es que el ser humano es pecador. ¿Y vos qué sos? ¿A qué especie perteneces vos? Habla de tu pecado. ¿Eh? No hay nada más sanador que eso. Porque todos los que vienen a mi canal pensando que yo soy blanco, casto, puro, santo, bueno e impoluto, decepciónense tranquilos. Soy pecador. Odio mi pecado. Pero está en mí. Lo tengo a mi pecado. Pero ¿qué dice el fariseo? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres.
Esa es la exteriorización de la culpa. Lo contrario es la solidaridad. Ya vamos a seguir con esto. Vamos a Romanos 9. Para entender qué es esto de yo no soy como los otros hombres. Eso es lo que yo quiero explicar ahora. Yo no soy como los otros hombres, ¿no? Yo no soy como los otros hombres. Capítulo 9, versículo 21 de la carta de los Romanos dice: ¿O no tiene potestad el alfarero, Dios, sobre el barro para hacer de la misma masa de pecadores, de la misma masa, un vaso para honra, es decir, para la salvación, y otro para deshonra, es decir, para la perdición? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Atención, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de hombres, de pecadores, sacar algunos para hacer vasos de honra y otros de deshonra. ¿Cuántas masas hay en el mundo? ¿Cuántas masas? ¿Hay dos masas o hay una masa? Y de la misma masa Dios saca como alfarero para hacer un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántas masas hay? Hay una sola masa de pecadores, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿qué dice el fariseo? Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Es decir, yo no estoy en esa masa de pecadores, yo no pertenezco a esa masa de pecadores. Entonces, el progresista es un tonto. Yo no soy un tonto. El abortero es malo. Yo no soy malo. El posmoderno es un idiota. Yo no soy un idiota. El mentiroso es él. Yo no soy mentiroso, ¿eh? Yo tengo que condenar el pecado de él, porque yo no soy como él, ¿eh? Yo no soy como él. Ay, no me digan que en serio el fariseo no estaba bautizado, como si... Voy a responder a eso. No voy a decir por qué suceden esas cosas, porque hay una religión que hace que la gente piense esas cosas. Pero no voy a hablar de eso. San Pablo, capítulo 7 de los Romanos. Ya estaba bautizado San Pablo, ¿no? San Pablo ya estaba circuncidado, bautizado y predicando el evangelio del Señor Jesucristo como apóstol de los gentiles. Porque Pedro era el apóstol de los judíos y no de Roma, y Pablo era apóstol de los gentiles, por eso era el que le escribía la carta a los romanos. Capítulo 7. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿San Pablo estaba bautizado o no estaba bautizado? San Pablo estaba bautizado. ¿Qué tiene que ver el bautismo con lo que estamos diciendo? ¿Qué tiene que ver el bautismo con lo que estamos diciendo? Que el que fue bautizado ya no tiene que hacerse cargo de su pecado, no forma parte de la misma masa de pecadores, ya puede orar como el fariseo, dándole gracias a Dios, a sí mismo, por ser casto, santo, puro y bueno. ¿Qué tiene que ver el bautismo? Porque lo que hago no lo entiendo, dice San Pablo bautizado. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, ¿por qué le da gracias al Señor? Porque se da cuenta que las cosas buenas las tiene por Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, le dice: Dios, me doy gracias, porque no soy de la misma masa, porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos. Yo soy justo. Es mentira lo que dice San Pablo, no hay justo. No me conoció a mí. Si San Pablo me hubiese conocido a mí, no diría que no hay justos, diría hay justos. Jonathan es justo, es un justo. San Pablo exagera porque no me conoce. Si San Pablo me conociera, se daría cuenta que hay gente buena en este mundo. Hay gente que está haciendo las cosas bien, que frente al Señor vamos bien, estamos bien. Señor, gracias porque vamos bien. Estamos bien, Señor, gracias. Estamos haciendo las cosas bien, vamos bien. Gracias, estamos bien. Adúlteros. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo no estoy cortado por la misma tijera. Yo no soy de la misma masa que este. Este es de otra masa. La culpa es de él. Él es pecador por las faltas de él. Yo tengo pecaditos. Los de él son pecadotes. Hipócrita. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves
la viga que hay en tus ojos? Hipócrita, ¿no ves el tamaño del pecado de tu hermano y no ves el tamaño de tu pecado? Ahora, ¿sabes por qué sos hipócrita y no ves tu pecado? Porque una de las categorías del pecado es convencerte de que no tenés pecado. ¿Sabes cuál es el pecado más grande en la Biblia? La soberbia de creer que no sos tan pecador como aquellos a quienes vos estás condenando. El pecado más grande en la Biblia es que vos creas que ese que está pecando es peor que vos. ¿Y qué dice San Pablo? Considera que tu hermano es mejor que tú mismo. Se va entendiendo cómo son las cosas. ¿Ven? Yo ya estoy predicando con soberbia. La soberbia con la cual yo estoy predicando, ¿cómo se llama? Comienza con P y termina con cado. Yo ahora mismo, en esa actitud farisaica que ahora estoy teniendo, yo estoy creyendo que conozco más de la Escritura que los que predican otro evangelio. Y por eso estoy hablando con la soberbia de alguien que se jacta de conocer más que el otro. Y esa jactancia que hay en mi corazón, ahora, yo en este video, 28 de julio del 2021, siento en mi corazón la soberbia. ¿Y eso no es pecado? ¿No estoy predicando con soberbia? ¿No es pecado eso? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde vas a encontrar el pecado, querido hermano? Cuando vos quieras hablar del pecado, habla vos mismo. Porque yo, Jonathan Carlos Ramos, soy la definición ostensiva del pecado. Yo no tengo que leer la vida de Hitler para hablar de lo que es una persona totalmente corrupta por el pecado y totalmente depravado. Yo para hablar de la lujuria no tengo que hablar de otra persona, tengo que hablar de mí. Yo para hablar de la mentira no tengo que hablar de otro mentiroso, yo tengo que hablar de mí. Para hablar de la soberbia y el orgullo, yo no tengo que hablar de otro, tengo que hablar de mí. Y si yo no siento que yo soy el peor de los pecadores, no merezco la gracia de Jesucristo. Yo no soy como este publicano, Señor. Yo no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, estoy confiando en mis obras. Mas el publicano, estando lejos, es decir, no usaba la primera silla, usaba la última. No quería alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado delante del Señor, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un hombre principal le preguntó al Señor diciendo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿querés salvarte por tus obras? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solamente Dios.
Qué raro que quieras salvarte haciendo obras buenas. No hay nadie bueno, ¿eh? Pero bueno, vos querés salvarte haciendo cosas. ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Me preguntas. ¿Conoces los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico dijo, no, Señor, yo soy un vil pecador, sé propicio a mí que soy pecador. No, dijo, todo eso lo cumplo desde pequeño. Desde muy pequeño cumplo todo eso. Lo cumplo perfectamente. Estoy viviendo muy bien. Hay justicia en mí. Yo soy una persona justa. Puedo hacer cosas para salvarme. Mis obras pueden maravillarte, Señor. Si vos conocieras mis obras, te maravillarías de mis obras. Voy a asombrarte con mis obras, Señor. Son deslumbrantes mis obras. Espectaculares. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, bueno, ¿cumplís la ley a la perfección? Aún te falta una sola cosa para ser totalmente perfecto, casto, puro y bueno. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vos que cumplís a la perfección la ley y que sentís que sos justo, yo no vine a los justos, vine a los pecadores. Pero vos no sos pecador, vos sos justo. Así que en tu justicia vos querés salvarte por tus obras. Y me preguntas, ¿qué tengo que hacer yo, Señor, para salvarme? ¿Qué tenés que hacer para salvarte vos mismo? Cumplir la ley a la perfección. La cumplo perfectamente, Señor. Bueno, entonces, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y tendrás el cielo. Y entonces ven y sígueme. Entonces el joven rico se quedó muy triste porque era demasiado rico y no quería vender lo que tenía y dárselo a los pobres. El joven rico vino a exaltarse a sí mismo, mostrándole al Señor que él cumplía con todas las obras de la ley. ¿Pero qué hizo el Señor? Todo el que se exalte será humillado. ¿Y qué hizo el Señor con el joven rico? Lo humilló. Al ver Jesús que se había entristecido mucho el joven rico porque ya lo había humillado Jesús, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios los bendiga.